que ahora recién está cargándose. Entonces, vamos a ver. Juraba que ya estaba transmitiendo y no. Sí, está en Facebook. Sí, ok. A ver, un segundito, por favor. Hay que confirmar. Ya. Ya está, ¿eh? A ver, un ratito. Copiar enlace. Copiar enlace y nos vamos al WhatsApp. Ay, ¿dónde está el WhatsApp? Acá está el WhatsApp. El WhatsApp. ¿Cómo se llama nuestro grupo, amigos? Escuela Comunidad. Ok. Pega. Ahí está, ahí ves, está todos los amigos, ¿no? Si lo pueden ver, ¿no? Perfecto. Sí. Gracias. Con gusto. ¿Tienes la palabra, Ives? Sí. Sí, bueno, empezamos, de verdad. Buenas noches con todos y bienvenidos a la Escuela del Desarrollo Humano Integral, Sostenible y Solidario. Es el primer taller que organizamos esta noche con el tema de agroecología que nos va a desarrollar el ingeniero José Luis, que va a tomar la palabra después mi introducción. Les doy la bienvenida y muchísimas gracias por participar a esta primera experiencia de programa de la escuela. El objetivo de esta escuela, justamente en la visión de desarrollo humano e integral y sostenible que tenemos a partir de los programas que desarrollan el Champal, es de transmitir el conocimiento a todas las personas que están interesando en globalmente lo que es la sostenibilidad, lo que desde el Champal promovemos en muchos ejes de desarrollo. Y la oportunidad de hacer este taller de agroecología vino de una preocupación de los productores de chirimoyas de la zona de Cocachacra, que este año sufren de una invasión de la mosca de la fruta y a pesar de utilizar mucho más químicos que tenían antes, finalmente no se resuelve para nada la problemática. Entonces, para mí es la demostración que la agricultura convencional, el monocultivo, justamente es un error que hemos cometido en particular en la zona de Cocachacra, pero en muchas zonas del país donde la biodiversidad, la agrobiodiversidad merece una atención y tenemos que favorecer y promover justamente una visión de una agricultura sostenible. Les agradezco mucho, agradezco a José Luis por haber preparado esta charla. La idea es de justamente compartir este conocimiento y contestar las preguntas que seguramente ustedes tienen. Vamos a hacer hoy día la primera sesión, más o menos 1 hora, y vamos a tener los 3 sábados siguientes también una sesión. Entonces, dejo la palabra a José Luis. Te agradezco una vez más por tu tiempo y por tu visión de compartir tu conocimiento, y quedamos atentos a tu presentación. Gracias. Gracias, Ives, y buenas noches con todos, ¿no? Espero poder atender los objetivos de este curso, al cual le hemos denominado Principios para una agricultura sustentable. ¿No? Esta iniciativa nace principalmente de Champal, ¿no? Posteriormente apoyada por Agricultura Orgánica y en colaboración de Planta Ecológica, ¿no? Vamos a dar inicio ya con la ponencia. Voy a tener el video, en favor, ya. Y vamos a iniciar con la etimología de agricultura. Es muy importante entender, digamos, la trascendencia que tienen estas palabras.
ya que principalmente estas son las que, por así decirlo, dan un concepto a nuestra imagen como espectador de este universo, ¿no? Principalmente, agricultura compone de dos siglas en latín, ¿no? Ager o agri, que significa campo de cultivo, y en el concepto griego un poco más profundo, agros, ¿no? Que relaciona al medio natural o denomina el campo como un medio natural y que es opuesto a la ciudad, ¿no? Que es muy diferente. También compuesta por la palabra cultura, que viene, que significa cultivo, cultivar. ¿Se me escucha? En la siguiente diapositiva tenemos los principios para una agricultura sostenible, dictaminados por la FAO, ¿no? La principal organización mundial que tiene que ver con la agricultura y los alimentos. En el principio número 1 nos habla de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, principalmente. ¿Sí? ¿Y cuáles son estos recursos de la agricultura, no? Suelo, agua y energía, ¿no? En el principio número 2 tenemos lo que es que la sostenibilidad requiere acciones para conservar, proteger y mejorar, ¿no? Estos recursos naturales. En el principio número 3 tenemos lo que es, menciona un poco más lo que es la sociedad, ¿no? Los medios de vida rurales, ¿no? O las comunidades rurales, ¿no? Y que si un tipo de agricultura no logra proteger y mejorarlos, ¿no? Esta se vuelve insostenible, ¿no? Como en mucho caso de múltiples comunidades campesinas que han cambiado, digamos, su forma de trabajar y convivir. En el principio número 4 tenemos lo que habla mucho sobre la resiliencia, ¿no? La resiliencia es la capacidad de adaptarnos al cambio climático o a diferentes tipos de cambios o riesgos, ¿no? O desastres que puedan ocurrir. Y también habla un poco del mercado, ¿no? Ya que esto, digamos, por así decirlo, maneja la gestión de nuestra economía. Y en el último principio, el cual vamos a tocar muy poco también, que es la buena gobernanza, ¿no? Ese es esencial para la sostenibilidad, ¿no? Las políticas públicas deben estar acorde con los principios de la sostenibilidad y principalmente con la agricultura, ¿no? Ya que es es la actividad primordial para el hombre, ¿no? Ya que sin ella no habría, digamos, ese crecimiento que hoy en día conocemos como tecnología, ¿no? Vamos a un poco hablar de la historia de la agricultura, ¿no? En realidad es muy amplia, ¿no? Pero vamos a tratarla de reducir a a estos pequeños pasos, ¿no? Principalmente el hombre era nómade, ¿no? Cazaba y recolectaba alimentos para sobrevivir. Posteriormente empezó a darse cuenta de que estas plantas, ¿no? Que proporcionaban los alimentos podrían ser cultivadas en los lugares, por así decirlo, más fértiles, ¿no? Tenemos el caso de los egipcios, tenemos el caso de los mayas, tenemos el caso de los incas, ¿no? Que han utilizado por mucho tiempo animales, ¿no? Como fuerza mecánica para laborar el suelo. Asimismo, estos también han creado tecnología. ¿Para qué? Para hacer más eficiente, digamos, el uso de estos cultivos, ¿no? Para la siembra, ¿no? Como podemos observar en la imagen central, ¿no? El yugo, ¿no? El uso de camélidos, por ejemplo, ¿no? Los camélidos, perdón, sudamericanos, ¿no? Que no erosionan cuando pisan el suelo, ¿no? Sus pezuñas son más retráctiles. Y con el tiempo, ¿no? La agricultura y su tecnología se ha diversificado, ¿no? Algunas en culturas, digamos, donde practican el sumak kawsay, que es practicar la belleza, ¿no? La armonía de todo, ¿no? Respetar la naturaleza tal y como es. Y por el otro lado, la agricultura convencional, donde se
donde básicamente se realiza la producción de materia prima, o los famosos commodities. ¿Cuándo empieza esta producción de materia prima? ¿O cuándo se empieza a transformar, digamos, la agricultura de un autoconsumo a una agricultura de producción de materia prima? ¿Será a principios de los años 70 o incluso mucho más antes, ¿no? Con las famosas guerras mundiales, ¿no?, históricamente conocidas, que marcaron un hito tanto en la revolución industrial como también en la revolución de la agricultura, ¿no? Y este punto se llama Revolución Verde. Principalmente se han traslocado los mecanismos de guerra hacia la agricultura. Uno de los ejemplos, incluso más recientes que ha ocurrido, es la explosión en Beirut, 2020, ¿no?, el año pasado, donde era un almacén de nitrato de sodio y ácido nítrico, principalmente usados para producción de explosivos. Entonces, los nitratos, o el origen de los nitratos, principalmente, ¿no?, muy conocido, por ejemplo, el nitrato de amonio, está ligado a la producción de, digamos, de algunas armas de guerra, ¿no?, o mecanismos de guerra, como podríamos mencionarlos. Otras tecnologías introducidas por esta revolución verde también es el uso de maquinarias pesadas, ¿no?, el uso de los sintéticos y el monocultivo. Como podemos observar en la imagen inferior, ¿no?, tenemos el famoso tractor agrícola y al costado tenemos un tanque tipo Panzer alemán usados en las guerras. Vean las similitudes, bueno, son muy características, ¿no? El uso de gran cantidad de acero, ¿no?, de metal, para hacer labores que no, digamos, que no requieren tanta, digamos, energía ni desgaste, ¿no? También estos estudios o este tipo de revolución se ha enfocado bastante en los análisis químicos y físicos del suelo, ¿no?, para predecir o evaluar su fertilidad, ¿no?, excluyendo asimismo a la microbiología. Muchos de los resultados, por así decirlo, o los famosos, digamos, milagros de esta revolución verde se han dado a través de la productividad, ¿no?, pero sin considerar la sostenibilidad del uso de estas tecnologías. Podemos ver que, digamos, la producción en serie es una de las cualidades, ¿no?, de este tipo de revolución, por así decirlo, industrial, pero que sin embargo ha dejado muchos, digamos, por así decirlo, muchas consecuencias en nuestros ecosistemas. A esto se le conoce como el sistema tecnológico instaurado, ¿no? Es un sistema de tecnología que ha alimentado y que va, por así decirlo, subsidiando este modelo convencional de producir alimentos. Para esto tengo una frase: la tecnología es modificada, ¿no? La tecnología siempre va, digamos, va a cambiar, ¿no? Algunas pueden quedar garantizadas, ¿no?, y perdurar, y otras pueden ser obsoletas. Entonces ya vamos evidenciando, ¿no?, que este tipo de tecnología con el tiempo va a ir quedando obsoleta, por los mismos indicadores que a continuación vamos a explicar. ¿Cuál es el prospecto de agroecología? ¿O para qué practicar, digamos, para qué realizar agricultura sustentable o sostenible, ¿no? Simplemente podemos observar que, digamos, un tipo de agricultura, como el que tenemos en la parte izquierda, es un tipo de agricultura reduccionista, ¿no?, reduce el ecosistema. En cambio, agroecología amplifica y, por así decirlo, se basa en los principios que se acaba de mencionar, ¿no?, la conservación, la restauración, ¿no?, y sobre todo la eficiencia del uso, ¿no?, de los recursos presentes en la agricultura. ¿Qué prácticas dañan el suelo y con ellas el agua también? Muy usualmente ya hemos visto, ¿no?, el número 1, la maquinaria agrícola. Imagínense cuánto pesa un tractor y cuánto es la capacidad de resistencia de un suelo. La densidad aparente,
todos aquellos, digamos, datos físicos del suelo, la textura, todos ellos, digamos, se dañan cuando se introducen este tipo de maquinaria para una producción, digamos, lineal, ¿no? En el número 2 tenemos a los fertilizantes sintéticos, excesivamente usados hoy en día en la agricultura, ¿no? Es tanto así que si no se aplican estos fertilizantes, no hay producción. En el número 3 tenemos los herbicidas, pesticidas, fungicidas y todos los sidas que puedan existir, con nombres muy llamativos, ¿no? Como el que tenemos en el ejemplo. Atila, hace referencia a un conquistador del Imperio Mongol que decían que donde él pisaba la hierba no volvía a crecer, ¿no? Entonces, son nombres muy creativos para estos productos, ¿no? Pero que en realidad, ¿no?, solamente manejan casi el mismo ingrediente activo. Entonces, es un tema más de comercialización. El número 4 tenemos los monocultivos, ¿no? Como vimos en la imagen anterior, ¿no? La diversidad de raíces que genera, digamos, la multiespecificidad que hay en el agroecosistema ayuda a profundizar, digamos, la efectividad del suelo, ¿no? Un suelo efectivo es aquel donde las raíces pueden crecer, ¿no? Caracterizado por los horizontes O, A, B, ¿no? Y posteriormente la roca madre. Eso es lo que, digamos, lo que la edafología nos enseña. Pero sin embargo, en la agricultura, ¿no?, cuando aplicamos monocultivos, estamos adecuando nuestro suelo a un solo tipo de sistema radicular. Lo que quiere decir que la profundidad efectiva va a disminuir al alcance de las raíces del cultivo con el que estamos trabajando. El número 5, ¿no?, son las aplicaciones excesivas, ¿no?, contaminando cuerpos de agua, ¿no?, ocasionando diversos fenómenos en la naturaleza, ¿no?, con su aglutinación, ¿no?, y posteriormente traducidos y transportados dentro de la cadena trófica, ¿no?, como en el caso del glifosato. ¿Qué consecuencias tienen estas malas prácticas? ¿Qué consecuencias nos traen? Principalmente aparición de plagas, ¿no?, plagas más resistentes a los, ¿no?, insecticidas. En la esquina superior tenemos, por ejemplo, la eutrofización de las aguas. Esto se da principalmente por las grandes concentraciones de nitrógeno y fósforo que son, digamos, residuales de la agricultura, ¿no? Estos elementos, digamos, son muy movibles, o por así decirlo, son muy, se movilizan muy rápido con el agua. Principalmente el amonio, por ejemplo, ¿no?, o los nitratos, ¿no?, principalmente, ¿no? Los nitratos traen incluso consecuencias mucho más graves, porque son más solubles. Tenemos la desaparición de la masa microbiana, ¿no?, la microbiología del suelo, la cual no está considerada dentro de la agricultura convencional, ¿no? Asimismo, también la desaparición de los enemigos naturales de las plagas, ¿no?, como crisopas, tricogramatidaes, ¿no?, y múltiples depredadores de las famosas plagas, ¿no? También se crea lo que es la capa laminar, ¿no?, como podemos observar en la parte inferior izquierda, ¿no?, una estructura laminar del suelo causada por la compactación principalmente, ¿no?, del uso de la maquinaria agrícola y los monocultivos, ¿no? Asimismo, digamos, al tener un suelo limpio, como se puede observar en este monocultivo de maíz, ¿no?, ¿qué ocurre? La evapotranspiración potencial aumenta, ¿no? ¿Y qué es la evapotranspiración? Simplemente es la suma de la evaporación, ¿no?, de la humedad del suelo más la transpiración de las plantas, ¿no? Esto quiere decir que a mayor, digamos, exposición solar, ¿no?, la cobertura del suelo, o digamos, el suelo limpio, por así decirlo, hay mayor transpiración y mayores evaporización del elemento o de este recurso vital.
Entonces, múltiples consecuencias, y eso es que solamente estamos viendo de la parte técnica, ¿no? Práctica del campo, ¿no? Porque esto incluso lleva mucho más allá, ¿no? Desastres en el ambiente, contaminación, y ocasionando suelos enfermos, ¿no? Otras formas de dañar los suelos es también quemarlos. Siempre me gusta hacer, digamos, mención a la doctora Ana Primavesi, ya que ella fue una de las pioneras en investigación de agroecología. Él nos menciona que los suelos compactados, sin poros y sin aire, sobre todo el oxígeno, ¿no? Son enfermos o muertos, ¿no? Ya que no solamente es efecto de la maquinaria pesada, sino que también especialmente la tecnología que se usa. Principalmente es una problemática del clima, ¿no? Climas templados, volviéndolos catastróficos, ¿no? Un suelo que está muerto en un clima templado es un suelo infértil. Y en los climas tropicales, ni qué decir, ¿no? Donde la salud y la productividad natural depende de la microbiología del suelo. Vamos un poco ahondando en este tema de la microbiología a medida que vamos entrándonos en la, digamos, en la ponencia, en el taller, ¿ya? Principalmente, digamos, cuando un suelo es dañado por el fuego, ¿no? Se pierde la gran cantidad de la parte orgánica o el humus, ¿no? Los nutrientes se volatilizan, ¿no? También creando contaminación por el humo, ¿no? Dañando la biodiversidad de aquel agroecosistema, ¿no? Incluso la escorrentía de las lluvias, ¿no? O sea, ocasionadas por las lluvias, pueden generar residuos contaminantes, ¿no? Ya que las cenizas y múltiples, digamos, insumos para poder realizar estas prácticas, ¿no? Son, digamos, contaminantes, ¿no? Como el petróleo que se usa. Como ya les mencionaba, en la parte práctica, ¿no? O sea, en la parte de la agricultura, ocasionan, ya hay muchas consecuencias de estas prácticas, ¿no? Pero en la vía económica también se encuentra, ¿no? Y también la sociedad, ¿no? Incluso hoy en día, ¿no? Se hablan de demandas multimillonarias contra estas empresas que producen, ¿no? Estos famosos pesticidas, ¿no? Pero sin embargo, estamos trabajando en contra del ecosistema. ¿Por qué? Porque las plantas, mal llamadas malezas, ¿no? O conocidas como vegetación espontánea, ¿no? Son un resultado de la minimización del ecosistema. Entonces, el suelo, ¿qué está haciendo, ¿no? Al generar, digamos, estas vegetación espontánea? Lo único que está haciendo es un medio de protección, ¿no? Para contener la mayor cantidad de humedad dentro de él. Porque sabemos, ¿no? Donde hay agua, hay vida. Entonces, la vida, ¿no? Toma decisiones sobre nuestras acciones, ¿no? Nosotros aplicamos herbicidas, ya vuelven a aparecer esta vegetación espontánea, pero sin embargo, esta va tomando cada vez más resistencia a estos, digamos, a estos insumos, ¿no? Externos. Muchas, digamos, muchas consecuencias también tienen que ver con la sobreproducción, ¿no? Si bien Revolución Verde o esta agricultura convencional pone en, digamos por así, como primer recurso de su uso, la alta productividad, ¿no? Pero sin embargo, esta alta productividad también nos acarrea otros problemas, como lo es el desperdicio de alimentos. Entonces, estos desperdicios, ¿no? Podrían ser parte, ¿no? De una cadena solidaria, ¿no? Para alimentar a otras personas, pero sin embargo, la accesibilidad, o por así decirlo, ¿no? O la seguridad alimentaria es frágil, ¿no? Frente a este tipo de mercados. El otro lado de la moneda también son los venenos presentes dentro de nuestros alimentos. Como ¿no? Si tiene veneno, no es alimento. Y hoy en día estamos muy preocupados, digamos, por lo que pueden o lo que pueda causar estos venenos dentro de nuestro organismo, ¿no? Se ha evidenciado o hay divulgación, Ya ¿no? había quedado un pedazo ya. de, De manzana.
por No, decir, le pegué un poquito y se quedó. Y papers o le dije otra investigaciones que vez. se han dado y principalmente se ha evidenciado que los agrotóxicos están relacionados con los desórdenes hormonales. ¿Cómo se puede traducir esto, no? Las hormonas son, digamos, que quienes, por así decirlo, controlan nuestro comportamiento, ¿no? O, digamos, la interacción de nuestros genes, ¿no? Entonces, si hay, digamos, alguna, o repercute, ¿no?, el consumo de estos alimentos contaminados con estos desórdenes hormonales, entonces, principalmente se podría hablar incluso de, digamos, degeneración del ADN humano. Entonces, con este sistema podríamos llegar a una soberanía alimentaria, ¿no? Ya no solamente hablamos de seguridad alimentaria, ¿no?, que implica, digamos, accesibilidad a los productos, ¿no?, en cualquier momento, en cualquier hora, ¿no? Pero ¿qué pasa si las personas, ¿no?, de a pie no tienen el acceso o la forma de acceder a estos alimentos? ¿Estaremos logrando, digamos, cubrir todas las necesidades de todos, ¿no? Esto principalmente generado por por una teoría que la dio matemático Malthus, donde hablas de una catástrofe, ¿no?, cuando la población sea mayor, ¿no?, a la producción de los alimentos. Y es justamente es un desbalance, ¿no? Y basados en esto, digamos, en estas predicciones, ¿no?, de la teoría malthusiana, los investigadores en este caso de la agronomía, se enfocaron mucho en la productividad, ¿no? Pero sin embargo, esa productividad que hoy en día gozamos, ¿no?, no va acorde con la sostenibilidad, ¿no?, que es lo que debería ser primordial, ¿no? Hay datos que para el 2050 vamos a ser más de 9.000 millones de personas. Entonces, este dato es alarmante, ¿no? 2.000 millones de personas más para alimentar, ¿no? Si de por sí ya hoy por hoy se sufre de grandes niveles de desnutrición, se sufre de grandes niveles de hambruna, ¿no? Y qué decir de otros problemas sociales, ¿no? Este tipo de sistema recae en un círculo vicioso que espero se pueda entender con estos gráficos, ¿no?, principalmente basados en la ley de la trofobiosis, ¿no?, que la dictaminó Charles Bosseo, que da con el inicio del, digamos por así decirlo, el uso de los fertilizantes químicos, ¿no?, principalmente enfocados en el famoso NPK, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Unilateralmente estamos, por así decirlo, introduciendo elementos, ¿no?, externos a un suelo, digamos, que principalmente era equilibrado, ¿no?, tanto en pH, en SIC, ¿no?, capacidad de intercambio catiónico. ¿Qué ocurre cuando hay un exceso, digamos, de estos minerales en las plantas? Ocurren las apariciones de plagas. ¿Por qué? Porque principalmente el nitrógeno y el fósforo, ¿no?, son partes fundamentales de los aminoácidos. Y los aminoácidos son las estructuras fundamentales para crear proteínas, ¿no? Entonces, cuando una planta tiene, digamos, la suficiente cantidad de estos elementos, incluso en exceso, ¿no?, las sales contenidas en la savia, ¿no?, en la savia bruta y elaborada, van a ser mayor cantidad de aminoácidos, ¿no? Entonces, estos aminoácidos son más atractivos para las plagas, ¿no?, ya que las plagas, ¿no?, no son como nosotros, no tienen boca, o bueno, de alguna forma tienen aparatos bucales, pero no mastican la comida como nosotros, ¿no? Ellas las engullen, ¿no? No tienen el sistema digestivo como nosotros, ¿no? Simplemente son fitófagos, ¿no?, y se alimentan principalmente de aminoácidos, ¿no? Principalmente podemos encontrar, digamos, relacionándolo a estos insectos, ¿no?, en las estructuras meristemáticas, ¿no?, o de crecimiento, principalmente ápices, ¿no?, donde se puede evidenciar grandes poblaciones de estos insectos. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay la aparición de plagas?
¿no? Este mismo sistema te indica que debes aplicar un insecticida para disminuir, ¿no?, la aparición de esta plaga. Una vez aplicados los pesticidas, sale pues la producción a los mercados, ¿no?, donde se intercambia por dinero. Luego este dinero otra vez pasa para la compra de estos insumos, ¿no? Y posteriormente seguimos incurriendo en este sistema, ¿no?, muy reducido, ¿no?, para producir alimentos. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto, ¿no? Y otra vez vuelvo con la doctora Ana Primavera, ¿no?, que nos menciona que suelos con manejo de monocultivos altamente fertilizados tienen una vida muy uniforme, ¿no?, y sus nutrientes minerales, ¿no?, están desequilibrados, ¿no?, por los abonos que son unilaterales, ¿no?, o sea, digamos direccionados, ¿no?, como la urea, que solamente contiene nitrógeno. Estos suelos están enfermos, ¿no? Y un suelo enfermo no puede producir plantas sanas, ¿no? Las plantas que son parasitadas, ¿no?, por hongos, bacterias, virus, ¿no?, y plagas, ¿no?, son plantas enfermas, desequilibradas, ¿no? Podemos usar biocidas o agrotóxicos, ¿no?, para matar a las plagas, pero sin embargo, no vamos a sanar a las plantas. La planta sigue desequilibrada, alimentos desequilibrados, por lo tanto tenemos una sociedad desequilibrada. Muy profundo este mensaje y muy interesante, ¿no?, para el análisis de, digamos, de las prácticas que hacemos en la agricultura. En resumidas cuentas, ¿no?, lo que propone agroecología es, digamos, diversidad, ¿no?, mayor, digamos, uso de recursos y aumentar la productividad, ¿no? En cambio, el sistema convencional se enfoca en la productividad, ¿no?, pero disminuye la diversidad, ¿no?, y asimismo disminuye los recursos, ¿no?, contaminándolos por una parte, desgastándolos por otro punto, porque, digamos, producir estos agroquímicos llevan años de investigación para poder crearlos, ¿no? Entonces, hay una necesidad enorme, digamos, por tener, digamos, o cubrir esta, digamos, esta falta de recursos, ¿no? Aquí un esquema muy simpático de diferenciar, digamos, el enfoque convencional y el enfoque agroecológico, ¿no? En forma resumida, ¿no?, convencional se dedica a maximizar la renta o las ganancias, ¿no?, pero mina una mirada de reducción, ¿no? También está presente la uniformidad, ¿no?, como en los monocultivos, ¿no? Posee una alta dependencia de los insumos externos, ¿no?, empezando desde las semillas, ¿no?, semillas, insumos, ¿no?, maquinaria, ¿no?, todo viene de afuera. Le da un mayor énfasis a la calidad formal, ¿no?, enfocándose, digamos, en las propiedades externas, como el brillo, el color, la homogeneidad del tamaño, ¿no?, ausencia de manchas, ¿no? Predomina una visión cortoplacista, ¿no?, intensiva, ¿no?, de rápido, digamos, de muy desgaste, o sea, de alto desgaste. Se basa en recetas generales, ¿no? Digamos, con esto un ejemplo, nada más, el insecticida, digamos, el herbicida más usado es el glifosato, ¿no?, pero en las tiendas los podemos encontrar con más de 100 nombres a este producto. O sea, es el mismo producto vendido con diferentes nombres. Mientras que el enfoque agroecológico trata sobre optimizar la productividad del sistema. Predomina una mirada de sistema, como lo dijimos, ¿no?, y sobre todo holística, ¿no?, que comprende un todo por digamos, por así decirlo, la complejidad que tienen las plantas en relación con los ecosistemas, ¿no? Promueve biodiversidad, ¿no?, cultivada y asociada también, ¿no? Esta diversidad de un ecosistema debe ser funcional también. Estimula el aprovechamiento de los recursos locales y minimiza la dependencia de insumos externos, ¿no? Este punto lo vamos a tocar en las siguientes diapositivas. Prioriza alimentos sanos y la calidad organoléptica, ¿no? O sea, el contenido de vitaminas, aminoácidos y sobre todo la ausencia de residuos tóxicos, ¿no? Hoy en día, con el tema de la pandemia, ¿no?, que nos ha afectado tanto como población, como sociedad y como comunidad, ¿no?, se ha remarcado bastante el consumo de alimentos sanos, ¿no?
Y sobre todo que contengan altos o que contengan altas concentraciones de vitaminas. El enfoque agroecológico también tiene una visión de sostenibilidad, ¿no? Y se basa en la comprensión de las particularidades locales, ¿no? Y la selección de estrategias para el manejo apropiado, ¿no? A la condición de la chacra, por así decirlo, ¿no? De la unidad productiva, ¿no? Para esto nos vamos a enfocar un poco en los recursos principales para la agricultura, principalmente el agua. Sin agua no hay vida. Ese recurso hídrico fundamental, ¿no? Para las relaciones de las especies. Existen hoy problemas sociales por el agua, ¿no? Ya en algunos países ya están queriendo monetizar el agua, ¿no? Están queriendo incluirla dentro de las bolsas de valores. Es muy importante la conservación de este recurso, o como, digamos, como biosfera. Es una región productora de agua. Hay que entender que el agua no se encuentra en un ciclo, sino es una dinámica. El agua está presente en todas sus fases al mismo tiempo, por así decirlo, ¿no? En estado gaseoso, líquido y sólido, ¿no? No está quieta, ¿no? Porque si fuera un ciclo tendríamos que esperar que todo el agua, digamos, se pase de un estadio sólido a líquido, ¿no? Por lo tanto se encuentra una dinámica, ¿no? Y sobre todo, para tener un buen manejo de este recurso, hay que visualizarlo, ¿no? Por cuencas hidrográficas, ¿no? Es muy interesante esto, ¿no? El manejo de estas cuencas, ¿no? Ya que con ella entendemos, digamos, el transporte del agua, ¿no? Y cómo ésta va uniendo a comunidades una tras otra, ¿no? Y sin embargo no lo estamos tomando en cuenta o no lo estamos teniendo en cuenta a la hora de gestionar este recurso. Por otro lado, la energía y los nutrientes también son esenciales dentro de la agricultura, ¿no? Incluso muy tocada dentro de la agricultura convencional. Hay que entender que la principal fuente de energía para las plantas es el sol, ¿no? La energía solar. Gracias a digamos, a esta fuente puede realizar la fotosíntesis, ¿no? Y es muy necesario entender que el magnesio, ¿no? El elemento magnesio, digamos, es el principal promotor digamos, de la fotosíntesis, ¿no? Ya que dentro de los cloroplastos, ¿no? Esta molécula actúa como antena, digamos, receptora de los fotones solares. Entonces, lo que su deficiencia llevaría a que una planta haga, digamos, una fotosíntesis ineficiente, ¿no? El calcio y el silicio, por ejemplo, componen las principales estructuras, digamos, de las semillas, por ejemplo, ¿no? Sobre todo el calcio, ¿no? Y el silicio presente en los tricomas, ¿no? Múltiples investigaciones han determinado que los tricomas, ¿no? Son funcionales frente, digamos, a la sensitividad que puede tener las plantas, ¿no? con el entorno o con su ambiente, ¿no? Por así decirlo, son los receptores ambientales de las plantas, ¿no? Y estos traslocan, digamos, información de la variabilidad del clima, ¿no? Haciendo que la planta, por ejemplo, en un caso de sequía, pueda tener, digamos, más cierre de los estomas, ¿no? Haciendo que ahorre mayor cantidad de agua. Por ejemplo, otro elemento muy interesante es el boro, que está muy relacionado a la viabilidad de la polinización. Y como podemos observar en la imagen inferior, que tengo de múltiples colores, donde se relacionan, digamos, los nutrientes esenciales para la planta, no están todos, ¿no? La planta necesita una gran cantidad de nutrientes, son más de 33 nutrientes que necesita la planta para poder, digamos, realizar sus funciones básicas, ¿no? Pero hay algunos múltiples estudios que han relacionado, digamos, la disponibilidad de estos nutrientes con relación al pH, ¿no? Y se ha evidenciado que en el pH neutro o 7, ¿no? 7.0, se encuentran la mayor disponibilidad de nutrientes, ¿no? Mientras que en pHs más ácidos
algunos nutrientes escasean, ¿no? Y otros nutrientes son más, digamos, disponibles, ¿no? Como el hierro, el magnesio. Y a diferencia en rangos alcalinos, ¿no? Pero ¿a qué se debe, digamos, esta disponibilidad de nutrientes? ¿Por qué justo en ese pH hay, digamos, están presentes, ¿no? O están disponibles, ¿no? Parte tiene que ver la microbiología del suelo, ya que esta microbiología, ¿no? Como podemos entenderla, ¿no? También puede causar daños a las plantas, ¿no? Volviéndose fitopatógenos. Pero al mismo tiempo son, digamos, especies facultativas. ¿Qué quiere decir eso? Que, digamos, en algunas fases de su desarrollo son descomponedoras, ¿no? O saponificadoras, ¿no? Y en otras partes de su desarrollo son infectivas con la planta. Por ejemplo, Fusario, ¿no? Que tiene un alto rango, digamos, ¿no? De disponibilidad o de presencia, ¿no? En pHs ácidos, ¿no? Incluso llega a estar presente en pHs neutros, ¿no? Pero, digamos, cuando está en pHs neutros, su función se vuelve de descomponedor. Pero cuando está presente en pHs ácidos, el suelo tiene pH ácido, su principal, digamos, acción es de plaga, ¿no? Entonces va el comportamiento también de esta microbiología con respecto al pH del suelo, ¿no? Por ejemplo, trichoderma, ¿no? Uno de los, digamos, biocontroladores más usados, ¿no? Para patógenos del suelo. Está presente solo en rangos de pH de 5.5 a 8.5. Quiere decir que necesita rangos neutros, ¿no? Asimismo, Nitrobacter, que es una bacteria que dispone nitrógeno para la planta y que está dentro, digamos, de la secuencia de ciclo de nitrógeno, ¿no? Está presente solo en pHs neutros, ¿no? 7.9, neutros alcalinos. Pero por otro lado, Phytophthora, que es uno de, digamos, de las especies más problemáticas dentro de la agricultura, ¿no? Se encuentra tanto en pHs ácidos como en pHs alcalinos, ¿no? Entonces, agroecología dispone, digamos, múltiples herramientas, mucho más allá, digamos, de solamente los minerales, ¿no? Sino también componentes, digamos, biológicos para este control, digamos, ¿no? Y este equilibrio que debe ocurrir en el suelo, ¿no? Parte de este equilibrio es dado por la biodiversidad, ¿no? Como ya se mencionaba, ¿no? Pero hay que entender que la biodiversidad también compone las culturas, ¿no? Compone a la biología, ¿no? Tanto como los ecosistemas y nuestra biosfera, la Tierra, ¿no? También es social, ¿no? Múltiples, digamos, formas de trabajar la agricultura. También corresponde a que tenga que ser parte de una cultura holística, ¿no? Ya que si consideramos a todos los seres importantes dentro de nuestra cadena, digamos, de sobrevivencia en el planeta Tierra, ¿no? Debemos entender de que cada uno de los organismos, ¿no? Presentes hoy en día son parte de una consecuencia de un tiempo pasado. Y por lo tanto tiene una función esencial dentro de un ecosistema, ¿no? Porque digamos, este, este contenido genético que tienen, digamos, por ejemplo, las especies, ha llevado, digamos, múltiples transformaciones o mutaciones, por así decirlo, para adaptarse a este medio de vida, ¿no? Entonces, por lo tanto, es necesario entender de que toda aquella especie que existe, digamos, dentro de los ecosistemas, son importantes, ¿no? Ya sean plagas o enemigos naturales, ¿no? Porque cuando una plaga está presente en un cultivo, quiere decir que este cultivo está enfermo, ¿no? Que por lo tanto, el suelo también lo está, ¿no? Entonces debo tomar acciones inmediatas para recuperar la vitalidad y el equilibrio del suelo. Y si tengo presencia de enemigos naturales, ¿no? Estos me van a ayudar a controlar las plagas, ¿no? Entonces es importante tener, digamos, no ver, digamos, de un modo completo, entero, por así decir, y holístico, esta biodiversidad, ¿no?
Y también debe estar presente dentro de las políticas, ¿no? Que cada vez toman un enfoque más sostenible, ¿no? Son más transversales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para lograr, digamos, revitalizar, volver a ese equilibrio que el suelo tenía? Tenemos que volver a la base del agroecosistema, que es el suelo, ¿no? Y el suelo tiene que estar vivo. Múltiples prácticas para poder revitalizar el suelo, ¿no? Volverlo a ese equilibrio, ¿no? Principalmente hay que introducir microbiología, ¿no? Hay que incorporar, materia orgánica y recuperar esa biodiversidad que tenían, ¿no? Los cultivos asociados son muy buenos para recuperar, digamos, la fertilidad natural del suelo, ¿no? Incorporación de lombrices, ¿no? El uso de levaduras, ¿no? En los preparados orgánicos, ¿no? O fertilizantes orgánicos como el biol, el bokashi, ¿no? Que no son muy difíciles de realizar, ¿no? No necesita una infraestructura, digamos, demasiado costosa para poder producirlos. Solo hay que tener, digamos, el conocimiento, digamos, y las intenciones adecuadas para poder, digamos, producirlo, ¿no? Como podemos observar, las mujeres son las que toman, digamos, la primera mano en producir estos tipos de fertilizantes, porque entienden que su familia, ¿no? Sobre todo sus hijos, van a alimentarse de estos productos, ¿no? O que en algún momento los van a consumir y son conscientes de que se ha aplicado por ahí algún agrotóxico, ¿no? Entonces, ellas por el cuidado de su familia quieren evitar que estos, digamos, tóxicos estén presentes dentro del consumo de alimentos en su familia. ¿Qué beneficios trae un suelo vivo? ¿No? Buenas relaciones entre todas las especies, mayor conservación del agua, ¿no? Porque esta está relacionada, digamos, también con la conservación de la materia orgánica, ¿no? La materia orgánica cumple, digamos, la función de retener el agua, ¿no? Conservarla dentro del suelo. También genera buena porosidad, ya que, digamos, los organismos que se alimentan de esta, principalmente las lombrices, ¿no? Generan galerías, ¿no? En el suelo por donde puede ingresar el oxígeno y asimismo pueda, digamos, ser fuente para la microbiología benéfica del suelo, ¿no? Control de poblaciones, sobre todo plagas, ¿no? Plagas o enfermedades, ¿no? Hay que entender que el suelo, digamos, funciona a la democracia. Cuando existe, digamos, una gran cantidad de poblaciones benéficas, las poblaciones, digamos, plagas, se reducen. Si es lo contrario, ¿no? Incurren, digamos, mayores poblaciones plaga, ¿no? Las poblaciones benéficas se reducen. También hay una mayor disponibilidad de quelatos, ¿no? En el suelo, ¿no? Hoy en día se habla mucho, digamos, de foliares a base de quelatos de hierro, de cobre, ¿no? Y de múltiples minerales, ¿no? Pero este proceso lo realiza de por sí la microbiología en el suelo, ¿no? Pero para ello tiene que haber una buena disposición de agua, disposición de materia orgánica, porque en la materia orgánica es donde vive la microbiología. Aumenta la capacidad de intercambio catiónico y aniónico también, ¿no? La materia orgánica, en combinación con el suelo, forma un complejo que se llama arcillo húmico, la combinación de la arcilla con el humus. Es en este complejo donde se absorben, vamos a poder decirlo, o se adhieren los minerales, ¿no? Entonces, ¿quiénes solubilizan, digamos, esos minerales de este complejo arcillo húmico? Son las bacterias, hongos descomponedores, ¿no? y la microfauna del suelo, ¿no? Entonces, estos, digamos, al introducirlos dentro de sus tractos digestivos, ¿no? O, digamos, disponerlo, digamos, a diferentes metabolitos que estos producen, ¿no? Degradan este complejo arcillo húmico y ponen en disponibilidad los nutrientes a las plantas, ¿no? Para que las raíces puedan absorberlas
y posteriormente traslocarlas a sus diferentes tejidos. También ocurre que la relación carbono-nitrógeno entra en una armonía. ¿Por qué? Porque, digamos, las poblaciones de la microbiología no es que van a existir, digamos, o van a perdurar por mucho tiempo, ¿no? Estas poblaciones tienen, digamos, un ciclo de vida muy corto, ¿no? Que es, digamos, cuestión de minutos, ¿no? Generan grandes cantidades de microbiología, grandes cantidades de población. Entonces, esta población, digamos, que queda, digamos, como resultado, contiene una gran cantidad de nitrógeno, ¿no? Entonces, este nitrógeno sirve también para equilibrar esta relación de carbono-nitrógeno. ¿Bien? Asimismo, también disminuye la evapotranspiración potencial, ¿no? Ya que al haber mayor cobertura, mayor conservación del agua, ¿no? Esta se pierde, ¿no? Menos. Entonces, ¿qué es la materia orgánica? Ya les iba explicando un poco, ¿no? Viene a ser parte fundamental del suelo, ¿no? Pero hay un ejemplo muy interesante para explicar, ¿no? De materia orgánica, que es la terra preta, ¿no? O tierra negra. Esta, digamos, se encontró en Brasil, pero esta tierra, digamos, por así decirlo, no es tanto de un origen natural, también ha sido inducida por el hombre, ¿no? Ya que principalmente las tribus que habitaban, digamos, la Amazonía, mucho antes, ¿no? Digamos, los huesos, los residuos de sus, digamos, de los alimentos que consumían, ¿no? Semillas y otras cosas, eran almacenadas en ciertos lugares, ¿no? Entonces, condiciones para que se genere esta gran cantidad y calidad de materia orgánica, ¿no? Una vista microscópica de esta, digamos, de esta tierra es, digamos, que tiene estructuras muy porosas, ¿no? Y en estas porosidades, digamos, hay mayor retención, no solo de agua, sino también de nutrientes. Y también le da un hábitat a, digamos, a los microorganismos, ¿no? Podemos ver, digamos, que estos fertilizantes, ¿no? No hacen daño, ¿no? a las personas que lo usan, ¿no? Podemos ver en la imagen inferior el uso del biol, ¿no? Y la aplicación en cultivo de palto, por ejemplo. Tenemos en la parte superior, digamos, por madres, digamos, productoras, utilizando el bokashi ya preparado y combinándolo con tierra agrícola para hacer sustratos, ¿no? Y en la parte inferior podemos ver, digamos, ejemplo de esta microbiología, ¿no? Como es el Rhizobium, ¿no? El Rhizobium es una especie muy interesante también dentro de esta gran gama de organismos que tienen relaciones específicas con las plantas, ya que es una bacteria que absorbe nitrógeno atmosférico y lo condiciona a convertirse en nitrógeno molecular, ¿no? Disponiéndolo libremente para las plantas, ¿no? Pero estas bacterias son específicamente para las leguminosas, ¿no? Aunque ahora hay estudios que se ha identificado que hay rizobacterias o rhizobium, ¿no? Que son de vida libre también. Bueno, acá un poco de experiencias, ¿no? De la preparación de estos fertilizantes, ¿no? Como tenemos amigos de la zona de Huarochirí, ¿no? Específicamente Cocachacra, yo también como profesional he andado un poco por esa zona, ¿no? Pues me gusta compartir bastante, digamos, este tipo de imágenes porque, digamos, representa, digamos, el grupo colectivo o la fuerza colectiva que desarrolla agroecología, ¿no? Porque agroecología no es solamente, digamos, una forma de producir alimentos, también tiene que ser un modo de vida, ¿no? Un modo de vida para nuestros productores, ¿no? Y un modo de vida más sano, libre de químicos, ¿no? Donde los niños, ¿no? Principalmente, ¿no? Puedan interactuar conociéndolos desde muy pequeños, ¿no? Y poder tocar, ¿no? Una experiencia personal, ¿no? Que yo tenía con mi abuelo, por ejemplo. Mi abuelo manejaba un fundo de cítricos en la selva central. Y el cuarto, o digamos, la zona del almacén era prohibida para todos. ¿Por qué? Porque ahí se encontraban los agroquímicos, ¿no?
Entonces siempre los niños por curiosidad siempre ven estos envases que son muy llamativos, ¿no? Y tratan, digamos, de poder jugar o querer agarrarlos, ¿no? Y pueden contaminarse, ¿no? Ya ha habido casos, ¿no? Múltiples casos de, digamos, de contaminación por estos insumos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Tenemos que comer bien para vivir bien, ¿no? Tenemos que tener alimentos saludables, idóneos, inocuos, diversificados sobre todo, y equilibrados, que tengan mayor cantidad de minerales, en este caso vitaminas, ¿no? Porque un mayor de consumo, una ingesta de minerales, se traduce a un sistema inmunológico fortalecido, ¿no? Que hoy, muy en día, es muy tocado este tema, ¿no? Por el tema de la salud pública que estamos sufriendo con este contexto del COVID. Asimismo, también los alimentos deben ser más cercanos, ¿no? La producción debe estar cercana a la zona donde se va a expender los alimentos. Eso, por ejemplo, son los principios de una seguridad alimentaria, ¿no? Y como podemos ver en la parte inferior, tenemos a nuestro amiguito, un controlador biológico, Odysseus, ¿no? Alimentándose de unos huevos, ¿no? Haciendo la depredación, ¿no? Entonces quiere decir que en agroecología todos tenemos que comer, ¿no? Las plagas también tienen que comer, ¿no? Por algo existen, ¿no? Digamos, los insectos benéficos también tienen que estar, ¿no? Pero sin embargo tenemos que llevar sus poblaciones, digamos, a un umbral, digamos, menor al daño económico, ¿no? Entonces la sostenibilidad, ¿no? Se puede traducir por algo, o digamos, o por algún elemento que se puede mantenerse por sí mismo, ¿no? Entonces la agricultura convencional es casi imposible que se pueda mantener por sí misma porque tiene mucha dependencia, digamos, de insumos externos, ¿no? Principalmente los fertilizantes. ¿Y qué es lo que nos dice la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad debe ser, digamos, una intersección entre las necesidades de la sociedad, también la creación de la economía, ¿no? y la preservación del medio ambiente. Cuando tengamos esos tres frentes equilibrados y al unísono, podríamos estar hablando de sostenibilidad, ¿no? En el caso de la economía, ¿no? Vamos a tomar este tema un poco importante, ¿no? ¿Qué es lo que brinda agroecología, ¿no? Agroecología brinda negocios sostenibles y solidarios, ¿no? Como los bionegocios, ¿no? Ecobodegas, ferias agroecológicas, mercados espontáneos que hoy en la actualidad se están dando, ¿no? Los famosos mercados itinerantes, ¿no? Que al parecer han llegado para quedarse, ¿no? Porque de alguna forma han dinamizado, digamos, las economías locales, ¿no? Y eso es lo que agroecología quiere, ¿no? Porque al generar, digamos, un buen medio local, lo global se hace más simple. Tecnologías de disrupción que se pueden utilizar para la venta de los productos agroecológicos, ¿no? Hoy en día se habla mucho de los omnicanales, ¿no? Para poder, digamos, ofrecer, digamos, productos a los consumidores. Y sobre todo, ya que los menciono, ¿no? De considerar bastante, digamos, la conciencia que tiene este personaje importante dentro de la economía, ¿no? Del consumidor, ¿no? ¿Por qué debe ser consciente el consumidor al momento de comprar productos agroecológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque debe tener presente de que estos productos principalmente han sido producidos por familias rurales con mucho esfuerzo, ¿no? Porque agroecología no es, digamos, no es un trabajo simple, es un trabajo muy esforzado, ¿no? Y sobre todo que ha sido elaborado o producido para alimentar, ¿no? Porque esa es la temática de agroecología. Agroecología no produce alimentos para vender, sino produce alimentos para alimentar, ¿no? Que son cosas muy diferentes, ¿no? Ahora vayamos un poco introduciéndonos en el tema, digamos, social también de los productos orgánicos. ¿Por qué cuestan tanto, no? Digamos, un alimento importado, ecológico, tiene el triple o hasta a veces el cuádruple del valor de un producto convencional. Puede darse o puede suscitar que, digamos, tenga que ver mucho, digamos, los certificados, digamos,
que necesitan estos productos, ¿no? Ya que, digamos, la logística para poder certificarlos es muy amplia también, ¿no? Pero podría optarse por un tema, digamos, más social, ¿no? Donde tenga que, digamos, entrar el consumidor también a ser parte de esta certificación, ¿no? Ocurre que en Latinoamérica se ha dado un movimiento muy grande, o se está dando, ¿no? Lo que son los sistemas de garantía participativos, ¿no? Que son una alternativa, digamos, a esta, digamos, a la certificación de tercero, de que por sí es costosa. En la parte derecha, por ejemplo, tengo un análisis cromatográfico, en este caso de un bokashi, ¿no? De un preparado de bokashi. Lo que nos indica este análisis, por así decirlo, o estos resultados, si ustedes pueden ver digamos, en la parte central, ¿no? Tiene una coloración muy clara, ¿no? Lo que indica una buena aireación, ¿no? Digamos, de esta muestra. Asimismo, también una buena disposición de nutrientes y de materia orgánica, ¿no? Es por eso que se crean esas, digamos, esas puntas en forma de estrella, ¿no? Parece un sol, ¿no? Como si fuera un sol brillante, ¿no? Y en la parte final, ¿no? En la parte más externa, ¿no? Tenemos, digamos, una composición, parecen unos dientes, ¿no? Que indica, ¿no? Que la materia orgánica está siendo, digamos, está siendo interactuada por la microbiología. Quiere decir que en este suelo o en esta muestra de bokashi existe microbiología presente. Muy interesante, ¿no? Poder tener certificados, digamos, más gráficos, ¿no? A que sean más textuales. Y por el lado del ambiente, definitivamente agroecología nos aporta bastante, porque ayuda bastante a la conservación, intensifica la biodiversidad, ¿no? Hace que los ecosistemas sean más resilientes a los cambios, ¿no? Y no por último y no menos importante, se habla también de los derechos de tercera generación, ¿no? O los derechos ambientales, que debe ser principalmente algo, digamos, algo muy relevante y de prioridad para que agroecología también pueda darse, ¿no? A través de las políticas públicas, al tenerle o al darle derecho al ambiente, ¿no? A estar sano, a estar equilibrado y a estar en armonía. Tiene que ver mucho también el tipo de sociedad que tenemos, ¿no? Y con ello, cuando se habla de la sociedad, se habla mucho de la educación, ¿no? Y de la tecnología que ésta pueda producir, ¿no? Porque en términos simples, ¿no? Información que no se usa no es tecnología, ¿no? En otras palabras, la tecnología es la información en la práctica, ¿no? También tiene que darse mucho con la inclusión, la equidad, ¿no? Los valores también, ¿no? Que hoy por hoy están muy decaídos, ¿no? Como sociedad. Que también debe alimentar la conciencia colectiva, ¿no? Por el enfoque ecocéntrico, ¿no? Ya no dictaminarnos tanto por los intereses y caprichos personales, ¿no? Veamos que el medio ambiente, no estamos hablando de acá en 20 años, sino estamos hablando de ahora, está teniendo cambios fundamentales, ¿no? Y que si no lo vemos, digamos, desde un punto ecológico, al crecimiento de nuestra sociedad, de nuestros valores y de nuestras políticas, lamentablemente más adelante las futuras generaciones van a pagar muy caro el precio que estamos dejando. Para ello siempre me gusta recalcar este conocimiento o esta forma de ver la vida, ¿no? Que es el summa causa, que digamos, lo han desempeñado diversas culturas a lo largo de la historia del mundo, ¿no? Y me gusta ver mucho esto, ¿no? Porque es parte de la cosmovisión andina. Me gusta porque en sus palabras reflejan la belleza, ¿no? O la originalidad que tienen, ¿no? Con la relación al entorno que ellos entienden, por así decirlo, ¿no? Suma causa y no es más que, digamos, que saber relacionarse, saber existir con todos, ¿no?
Entonces, eso es lo que predomina en agroecología, ¿no? Agroecología predomina la armonía, la vida, la belleza, ¿no? El equilibrio. Entonces, acá podría dejar algunos, digamos, algunas frases, ¿no? Para poder entender de que, digamos, no solo la agricultura debe ser relacionada con el dinero, ¿no? Sino debe ser relacionada principalmente como una fuente de alimentación, ¿no? Para nosotros mismos. Y que el suelo, ¿no? No es más que un banco, ¿no? Donde nosotros almacenamos, digamos, nutrientes, minerales, recursos, ¿no? Y que este es generoso y nos va a retribuir de alguna forma muy fructificante, ¿no? Si es que le damos los elementos necesarios, ¿no? Pero si le damos químicos, si le damos tóxicos, los resultados van a ser los mismos, ¿no? Es muy, ¿cómo se llama? Muy relacionado con la reciprocidad, ¿no? Incluso podemos hablar de energía cuántica, ¿no? O física cuántica, ¿no? Que es fácilmente explicable con esto. Bueno, con esto estaría dando, digamos, concluyendo la exposición del día de hoy, ¿no? Espero que hayan dudas, que hayan preguntas, comentarios, ¿no? Estoy dispuesto a escucharlos y a resolver en lo que pueda, digamos, estas participaciones. Gracias. Y bueno, antes de terminar también, recordemos que a las 8:30 inicia la hora del planeta, ¿no? Hay que ser también agradecidos con el planeta y hay que desconectarnos por lo menos una pequeña hora, ¿no? Y realmente ayuda bastante al planeta. Ives, alguien, por favor, que me ayude a ver. Sí, José Luis, muchas gracias. Realmente me encantó tu presentación y para mí es realmente una lección, una filosofía de vida que tú nos has presentado. Justamente la hora de la planeta es de un momento también para pensar la posición del ser humano adentro de en el planeta. Y creo que el planeta sin seres humanos podría sobrevivir, pero el ser humano sin el planeta y todo el ecosistema no es nada. Así que, bueno, muchas gracias una vez más por tu presentación y dejo el espacio justamente para, no sé, alguien quiere preguntar algo, hacer comentarios, bienvenidos. Ella quisiera hacer una pregunta. Primero, muy contenta de haber escuchado esta ponencia, de verdad. Confluyo mucho con todo lo expuesto. Yo también estoy estudiando ingeniería agrónoma y pues personalmente siento que la agroecología debería ser una base para que todos los cursos, ya sea en la carrera de fitopatología, control de plagas, cómo producir, partan del comienzo, ¿no? De una base agroecológica. Creo que debería ser la madre de todo tipo de estudio. Y también y qué bonita la idea de verlo todo de manera holístico, todo integrado, ¿no? No solamente ver la producción o el campo agronómico, sino también ver esto de alguna manera más antropológica, más social, más biodiverso, que entraría la biología. Y, por ejemplo, hoy en día sabemos que hay una pandemia muy terrible, ¿no? Pero leía que hay estudios que indican que debido a la falta de biodiversidad, de alguna manera este virus se hizo, o sea, la aparición de este virus o que siempre ha estado por falta de biodiversidad de alguna manera u otra, por destrucción de ecosistemas, ¿no? Por alteración de estos, está afectando a nuestra especie, ¿no? O sea, es un tema muy interesante y ver cómo todo está relacionado
y volver hasta al principio que es la tierra, ¿no? También yo he visto experiencias de muchas personas que ahora están apostando por el análisis de suelo, que es muy importante porque arroja ciertos valores de la cantidad de fertilizantes que estos nos pueden dar, pero eh, yo pude ver un poco en el curso de fertilización que esos aportes eran muy pequeños con lo que en realidad necesita el cultivo. Y lo más importante de ver un análisis de suelo era justamente el pH, ¿no? O en qué calidad se encuentra el suelo, si está muy salino y esto, ¿no? Y ver, como mencionaste, que si hay un pH de 7, por ejemplo, se puede absorber todo tipo de nutrientes mejor, más eficazmente, ¿no? ¿Y cómo logramos un pH 7? Con una microbiota en el suelo que lo permite la materia orgánica, ¿no? O que muchas personas también se interesan por la materia orgánica, pero también importante saber que esta tiene que estar descompuesta, ¿no? Y porque si no podría ser, más bien podría afectar, creo, las condiciones del suelo. Pero en general yo muy alegre de escuchar la ponencia y muy agradecida. Gracias, Araceli, por tu comentario y es muy pertinente lo que acabas de mencionar, ya que realmente, ¿no? A los agrónomos, la carrera en sí, ¿no? O sea, si uno empieza a ver, digamos, a profundidad, ¿no? La agronomía nace con la Revolución Verde, ¿no? O sea, agronomía no es parte más de la extensión de la Revolución Verde, ¿no? Llamado por así la extensión agraria, ¿no? O rural, ¿no? En ese caso, digamos, lo que agronomía debe tomar, ¿no? Es una transformación, ¿no? Una transformación a un punto de vista más sustentable, más sostenible, como mencionas, ¿no? Si de por sí, digamos, los digamos, ensayos de análisis químicos, ¿no? Biológicos, pueden, digamos, ser parte, digamos, o ser, digamos, una respuesta, ¿no? Frente a un problema, ¿no? A veces estos ensayos no revelan realmente, digamos, toda la necesidad que tiene el suelo, ¿no? Porque primero el muestreo que se realiza, ¿no? Es muy, digamos, muy unilateral, ¿no? Porque, digamos, en cada 10 o 15 metros de extensión del suelo, va modificándose, ¿no? Es otro tipo de material parental, ¿no? Dependiendo también, digamos, digamos, el relieve y todo aquello, ¿no? Que se considera, ¿no? Entonces no podemos tratar, por así decirlo, a los suelos con una forma general, ¿no? Cada suelo es específico y por lo tanto merece un tratamiento, digamos, específico. No sé si habrá algún comentario más, otra pregunta, o si de repente no ha quedado claro. Buenas noches. Yo quisiera hacer un comentario. Bueno, empezando por agradecer a Champal al ponente por estas sesiones que nos van a brindar. Yo soy de Cocachacra y, o sea, en vista de todo lo que se ha dicho, ¿no? Me da la impresión, me da la idea de que para hacer una agricultura sostenible, ¿no? Quizás se necesitan mayores conocimientos eh, eh, más, o sea, conocimientos más profundos respecto a la biología, ¿no? Respecto a la tierra, etcétera, porque por lo que yo he visto, ¿no? Bueno, un agricultor que trabaja con químicos, ¿no? Compra el químico y todo está listo ahí en este frasco, lo echa y listo, ¿no? En cambio, para hacer un control de plagas, sostenible, ¿no? Uno tiene que conocer como todos los varios elementos químicos que has mostrado en tu ponencia, ¿no? Entonces, pienso que por ese lado quizás es más complejo y necesita más conocimientos que una agricultura que combate plagas con químicos, ¿no? Y por otro lado, también me llamó la atención el costo, ¿no? También, porque a muchos agricultores no tienen quizás los recursos para hacer este tipo de agricultura, ¿no? Que al fin y al cabo
bueno, a la larga y a largo plazo no resulta tan costoso, ¿no? Porque quizás podría evitar que se tenga pérdidas como las que se tuvo, ¿no? El año pasado con la Chirimoya. Y bueno, por ahí va mi comentario, ¿no? Por el tema de mayores conocimientos y quizás por el tema del costo, ¿no? Genial. Mire, en el caso de los costos, ¿no? Como ya lo has mencionado, agricultura ecológica o agroecología, ¿no? Tiene una visión, digamos, de mediano a largo plazo, ¿no? Digamos, si yo quiero, digamos, transformar, digamos, una producción convencional a una producción agroecológica, definitivamente me va a tener un costo de inversión, ¿no? Porque primero voy a dejar de tener, digamos, por así decirlo, de realizar algunas prácticas, ¿no? que necesarias. Por ejemplo, la transición para una producción orgánica, ¿no? Ya hablamos, si optas por una certificación, ¿no? Son de mínimo de 3 años. O sea, tienen que pasar 3 años. Pero, ¿qué voy a hacer esos 3 años? Es la gran pregunta, ¿no? O sea, si voy a dejar de usar agroquímicos de la noche a la mañana, ¿no? O voy a dejar que las plagas se coman mis cultivos, ¿no? Porque soy ecológico y yo no tengo que aplicar venenos, ¿no? Entonces, agroecología no responde de esa manera. Agroecología es un proceso, ¿no? Es un proceso que inicia desde la decisión de transformar el agroecosistema, ¿no? Y se inicia, como ya lo has mencionado, con el manejo integrado de plagas y enfermedades, ¿no? Porque es, digamos, el principal problema que tiene el agroecosistema. Hay un desequilibrio, ¿no? de las poblaciones. Al haber ese desequilibrio de poblaciones, al haber más cantidad de plagas, ¿no? Lo que incurre es que tenemos que hacer, digamos, un manejo adecuado para reducir estas poblaciones, ¿no? Ya en las siguientes ponencias vamos a tocar más a fondo cada uno de estos y vamos a tener especial consideración con el manejo integrado de la mosca y la fruta, ¿no? Que es un tema, digamos, muy complejo, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional e incluso internacional, ¿no? Porque, digamos, puede afectar las exportaciones de fruta en el Perú, ¿no? Ya que ningún país importa, digamos, frutas, sobre todo, ¿no? Con infestación de esta plaga, ya que esta plaga es sumamente, digamos, corrosiva, ¿no? Y se expande muy rápido. Muchas gracias, sí, me llamó la atención esto del proceso, ¿no? Como dices, mínimo 3 años, o sea, no es que de la noche a la mañana, hoy ya me vuelvo orgánico y de la noche a la mañana todo es orgánico, o sea, voy a tener que seguir usando mis químicos y poco a poco ir cambiando, ¿no? Exacto, exacto. Esa es la prioridad, ¿no? De ir poco a poco dejando de usar estos agroquímicos, ¿no? Digamos, en el primer año voy a usar, digamos, un 30% de materia orgánica, ¿no? En combinación con fertilizantes convencionales, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? El siguiente año voy a utilizar el 50%, ¿no? Hasta llegar a un 100% de autonomía del suelo, ¿no? Eso también va a estar relacionado, digamos, con la recuperación de la microbiología del suelo, que es muy importante, ¿no? Y al mismo tiempo, esta microbiología también va a estar, digamos, relacionada con la conservación, digamos, del suelo, ¿no? Ya que, digamos, un suelo sin cobertura, como vemos en los monocultivos, es un suelo que está muerto, ¿no? Nosotros necesitamos que el suelo esté vivo, que esté equilibrado, y por lo tanto, los frutos que dan estos suelos van a ser equilibrados y saludables, que es lo que hoy más necesitamos. Muchas gracias, muchas gracias. Listo. Buenas noches a todos. Mi nombre es Víctor Segura. Hace una semana recibimos la invitación de IBES con José Luis para participar en este ejercicio, del cual nos sentimos muy contentos de estar acompañando acá a los amigos de Cocachac, ¿no? Un poco en el interés de compartir y difundir los principios y las prácticas de la agroecología. En las conversaciones que tuvimos con Ives y con José Luis, organizamos este espacio en 4 sesiones. La primera es la de los principios de la agricultura, que es la de la agricultura sostenible que hemos desarrollado hoy.
2, la siguiente sesión trataremos el tema de las técnicas de restauración biológica de los suelos. En la tercera, lo del manejo de plagas y enfermedades, un poco centrándonos en el tema de la mosca de las frutas, ahí con la problemática que ustedes han señalado ahí que están teniendo con la de la chirimoya. Y el cuarto punto es justamente lo que ahorita nuestra amiga con José Luis en la conversación hablaban de que referidos a lo de la transición agroecológica, ¿no? De que esto no es algo de la noche a la mañana, sino que es como las cosas importantes en la vida que se dan en forma de proceso, de manera gradual. Gracias, pues, José Luis, en la exposición, ¿no? Para mí también de verdad ha sido muy gratificante y muy enriquecedora. Un punto, amigos, que habíamos señalado a la hora de construir con Ives y con José Luis la propuesta, no sé si ustedes han escuchado hablar de los mapas parlantes, ¿no? ¿Alguien recuerda, tiene una idea de lo que son los mapas parlantes? Ahí, no sé si me colabora, si han escuchado alguna vez. No sé, Anaís, Araceli, Fabio, Gabriela, Ives, no sé si tienen una idea de lo que son los mapas parlantes. Hola, yo no he escuchado de los mapas parlantes. Ya, Tampoco. tampoco. Bueno, en la educación popular es una metodología, ¿sí? Que se utiliza para hacer los diagnósticos sociales y del territorio. Queremos conocer sus territorios, queremos conocer sus predios, sus fincas, sus fundos, y lo que hace de manera individual o de manera colectiva es que queremos que para la próxima semana todos traigan un dibujo, ¿sí? Por lo menos en el tamaño de una hojita bond de A4 o carta oficio, dibujado su predio, ¿no? Con lo que consideran los cultivos más importantes y los puntos de agua, lo que señalan, para poder, antes de pasar a la charla, conocernos y compartir entre todos, ¿no? Para ir cerrando, no sé si podemos presentarnos brevemente todos los que han estado acá participando, como para conocernos muy, muy brevemente, amigos. Disculpen, podría hacer una pregunta, y si no contamos con algún predio, ¿cómo podríamos hacer? Podemos dibujar una población, por ejemplo, para hacer el ejercicio. No se pueden traer el mapa de Cocachacla, no sé si les parece, ¿sí? O de un municipio. O, Víctor, en todo caso, también podría ser, digamos, un predio ideal, ¿no? O sea, digamos, cómo ellos ven que podría ser, digamos, una finca agroecológica, ¿no? Desde el punto de vista del participante. Ya, disculpen, ¿es como un croquis más o menos? Exacto, ¿O tiene... es un mapa, un croquis, sí. Ah, ya, porque yo pensé dibujarlo. Ya, listo, gracias, era mi pregunta. Y bueno, acotar unas pequeñas cosas de que creo que en esto de la agroecología ya debemos de dar el primer paso, no simplemente que quede en palabra o en decir que esto, claro, todo tiene su proceso, sí, se entiende, pero creo que siempre hay que dar ya uno el primer paso para poder seguir avanzando, porque si solo quedamos en conversaciones, solo quedamos en que el tal vez o que si se pudiera, creo que nunca vamos a hacer nada. Yo quisiera, creo que las autoridades, porque mayormente Perú es un sitio agrícola prácticamente, ¿no? Entonces, las autoridades no les importa si por un caso el suelo se empobrece o que no, lo que les importa es percibir solamente ingresos de las agroexportaciones. Ahora, déjenme decirles que he visto en algunos cultivos que dicen ser, entre comillas, ecológicos, pero la verdad solamente lo que hacen es intercambian el producto que es más pequeño y lo hacen pasar como ecológicos. Cabe resaltar también que tengo acá un vivero que, bueno, yo siempre tengo conocimiento que yo he comprado unas plantas de crisantemo, ¿no? Bueno, hace varios años en un predio quise invertir en eso, pero ¿qué pasaba? Que desde pequeñitos lo tenían a puro fertilizante, a puro todo eso. Entonces, cuando yo lo sembré y lo dejé como un mes, como que tenía, creo, una especie de honguito que se me empezó a morir todo, y ya desde ahí nunca más quise volver a lo que es invertir o comprar en algo, ¿no? Porque ya cada 15 días o semanalmente veo que lo paran fumigando esas plantitas, como dicen los patrones, ¿no? Para sacar y para que
para que vendan así por millares. Entonces de ahí he visto y ya como que me desanimé, ¿no? Lo que es tal vez poder invertir en la floricultura, que es mayormente. Entonces, que ahorita con todo lo que estoy percibiendo, más bien muchísimas gracias y bueno, voy a seguir en las siguientes clases y espero seguir y espero que sigan ustedes así dándonos más, cada vez más detalles y nutriéndonos más en conocimiento. Muchas gracias. Sí, gracias, Meilín, por tu presentación. Perdón. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, gracias, Meilín, por tus comentarios. Sí, efectivamente, la idea es de poder durante estas 4 sesiones dar un conocimiento que va a ser, bueno, virtual. Entonces, después tenemos que ver cómo podemos pasar a la práctica. Y la propuesta es justamente desde el Champal. Tenemos aquí un espacio donde podemos hacer talleres presenciales con, bueno, la seguridad necesaria en este contexto. Y aquí en Cocachacra, en Surco, podríamos también desarrollar eso. Como tú lo dices, es desde la teoría pasar a la práctica. Pero lo vamos a ver justamente, José Luis lo comentó, Mariela también. Eso es un proceso. La idea es que no tomar el riesgo también del día a la mañana de suprimir toda la agricultura tal la conocemos actualmente. Entonces tenemos que tomar la precaución también de implementar este proceso. Es fundamental. Hay una pregunta de Fabio que comenta que su chacra está a 3.300 metros de altura. José Luis, ¿eso es un impedimento para aplicar la teoría o la filosofía de la agroecología? Definitivamente que no, porque agroecología se adapta, digamos, a los diferentes niveles que tiene, digamos, la biosfera, ¿no? Siempre, en todo lugar, hay potencialidades que se pueden explotar, ¿no? No hay que enfocarnos, digamos, en traer lo ajeno, ¿no?, a lo local. Siempre hay que ver desde una visión local cuál es el mejor recurso o la mejor, digamos, la mejor forma de usar estos recursos, ¿no? Entonces, desde ahí nace, digamos, incluso la misma adopción de tecnología, ¿no? La tecnología debe nacer, digamos, de la necesidad, ¿no? Entonces, si la tecnología nace de la necesidad, ¿no?, incluso la misma, digamos, información que manejamos, ¿no?, es más apropiada, ¿no? Incluso si digamos, bueno, dice que solo produce papa, ¿no? Pero la misma papa también hay variedades, ¿no? O sea, el papa no solo hay una, ¿no? Hay diversas variedades, ¿no? Entonces, es esencial también que, digamos, se tenga que diversificar también, digamos, los mismos cultivos en la misma especie también. No sé si con eso hay una satisfacción de la pregunta. Igual vayan formulando todas las preguntas, digamos, todas, digamos, las cuestiones que en estas 4, bueno, las 3 que vienen, ¿no?, vamos a tratar de resolverlas. De alguna forma, vamos a compartir información especial nada más, dirigida a los participantes, ¿no? Como, Ives, ¿hay digamos, posibilidad de crear un grupo con los participantes para recoger las preguntas, las inquietudes? Claro, Sí, completamente. Tenemos los datos de los participantes y podemos crear un grupo de WhatsApp para intercambiar a la vez las preguntas y los elementos de respuestas. Genial. Entonces, por Entonces, ahí... Sí, sí, solamente no, José Luis, si quieres agregar algo, si no voy a pasar rápidamente la conclusión de esta noche. José Luis, ¿quieres agregar algo? Yo creo que sí, todo estaría por ahora, ¿no? Más bien plantearnos a futuro, digamos, las perspectivas que queremos lograr, ¿no? Sí.
Sí, digamos que va a ser diferente según cada persona, porque no estamos todos en agricultura. Yo personalmente tenemos una chacra aquí, pero hay un objetivo un poco más global de todo lo que el Champal está haciendo. Junior, que es parte de la red de bibliotecas de Huarochirí, está muy interesado, yo lo sé, porque lo hemos conversado, a difundir el conocimiento. Entonces, las preocupaciones pueden ser diferentes, pero complementarias, justamente porque estamos en una visión completamente holística y sostenible. Compartimos, pienso, todos esta visión. Entonces, la idea es que en el camino seguramente vamos a tener ideas y propuestas cada uno, y la idea es realmente de sumar para poder justamente lograr concientizar, lograr estos cambios que para mí son más que necesarios. Tú, José Luis, lo has comentado súper bien. No podemos seguir como lo hemos hecho desde años y tenemos que justamente implementar este camino. Así que, bueno, quiero agradecer, bueno, a José Luis primero por la ponencia, y bueno, nos vamos a ver de nuevo. Víctor también por el apoyo por la plataforma de la Asociación Agricultura Orgánica Perú, que nos ha permitido justamente de coordinar eso. Quiero agradecer a Junior por el apoyo a nivel de la red de bibliotecas públicas de Huarochirí, por el apoyo en la difusión del evento, la difusión en vivo también. Y bueno, agradecer a todos por su participación. Les invito a difundir un poco la existencia de este taller. Hubo una pregunta, se pueden inscribir. Después vamos a compartir el material y hacer una evaluación también del taller al final de las 4 sesiones. Y termino comentando también que para mí es importante que la participación de cada uno de ustedes están contribuyendo al desarrollo del impacto social y medioambiental que tenemos a partir del Champal. Un 50% del monto que va a ser recolectado en esta oportunidad va a ser dedicado a invertir en, no sé, lo que vamos a necesitar para desarrollar este camino, que podría ser comprar algunos insumos para preparar abonos orgánicos, por ejemplo, invertir en algunos materiales para la biblioteca de Coca Chacra y de las bibliotecas de Huarochirí, etcétera, etcétera. Hay mucho por hacer y justamente es la idea de esta escuela, de ser solidario. Es decir, aprendemos, pero también aprendemos a ser solidario en las acciones que hacemos todos juntos. Así que es realmente la filosofía de la escuela del Champal, y muchas gracias de nuevo a todos por su participación. Y nos vemos el próximo sábado a las 7 de la noche. Y doy por concluido pagar sus luces en pocos minutos, creo. Gracias. Chao, hasta luego. Un gusto haber compartido con todos. Nos vemos. Gracias, hasta luego, amigos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias, hasta luego.